Hola, les habla el profe Yus. Vamos a seguir explicando el funcionamiento del programa Predim 2020. Eh, una vez que hayamos configurado dentro del módulo de pórticos de concreto, hayamos entrado a las losas de concreto y hayamos hecho su dimensionamiento, entonces debemos acceder al módulo de cargas. Vamos a mirar el avalúo de cargas que el programa hace. Entonces entramos en el módulo de pórticos en donde dice cargas sobre la losa. Previamente para hacer las cargas hay que haber dimensionado la losa, ya lo vimos en un video anterior. Entonces, las cargas, entramos a las cargas sobre la losa y básicamente lo que tenemos aquí es una serie de menús que vamos a seleccionar las opciones que nos da el programa de tipos de losas y tipos de acabados y usos para la edificación. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una selección y vamos a meter unos daticos aquí que tienen que ver con el ancho de la vigueta y el ancho de casetón. Recuerden que dentro del programa las celdas que tengan color blanco son datos que hay que ingresar al programa. Las otras, las de colores, normalmente ya están ahí prefijadas, entonces no hay que hacer nada con ellas. Seguimos trabajando con el mismo esquema de este edificio y los datos que tenemos del proyecto, entonces nos dice que las divisiones son en mampostería, que tiene una losa aligerada con cielo raso, o sea que es tapada por debajo, no se ven la estructura no se ve. Tenemos unos casetones de madera, baldosa de cemento, el cielo raso es repellado y pintado, tiene un uso residencial y los anchos de vigueta que vamos a considerar es de 10 centímetros la vigueta y los anchos de casetón de 70 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es ir seleccionando las opciones. Entonces dice losa aligerada con cielo raso. Entonces si desplegamos aquí el menú, tenemos diferentes tipos de losa desde losa maciza hasta placa fácil o losas macizas sobre viguetas metálicas o losas steel deck. Tenemos varias opciones, inclusive una losa aligerada que no tiene cielo raso. En este caso, como la losa aligerada es con cielo raso, elegimos esa opción. El casetón, ya sabemos que dentro de las opciones está madera, farol o casetón de icopor y aquí pues estamos escogiendo el casetón de madera. La baldosa en este caso es de cemento, ya está aquí seleccionada. Tenemos baldosas de cerámica, de PVC, piso esmaltado, mármol y granito. Entonces vamos a escoger la baldosa de cemento que es la que corresponde. El cielo raso entonces va a ser repellado, entonces es la única opción que hay allí. Cuando uno escoge otro tipo de losas aparecen otras opciones pues como los cielos falsos y eso. Pero acá solamente tenemos la opción del mortero. Las divisiones, como es un uso residencial, entonces vamos a buscar el uso residencial y vamos a ver que como las divisiones son en mampostería, aquí está uso residencial con fachada en mampostería, fachada y particiones en mampostería, esa es la elección que hacemos. Y como el uso es residencial, entonces aquí están también las opciones de cargas vivas, o sea, de uso de la edificación, diferentes opciones que se pueden ver aquí. Y vamos a escoger la que está en el ejemplo, que es residencial. Bueno, el programa automáticamente calcula las cargas para esos acabados y para esas ocupaciones. Eh, Necesitamos definir el ancho de la vigueta, entonces dijimos que íbamos a trabajar con 10 centímetros y con un ancho de casetón de 70 centímetros, ¿cierto?
Estas son unas recomendaciones que el programa hace de anchos, digamos, mínimos de los elementos o máximos. Entonces él dice que la vigueta tiene que ser mayor de 9 centímetros, le ponemos 10 y que el ancho del casetón tiene que ser menor a 113 centímetros y le pusimos 70. Recuerden que los anchos de los casetones varían entre 50 y 70 centímetros, pero pueden llegar hasta 1 metro normalmente en los... Entonces el programa inmediatamente dibuja el, el esquema de la losa, el corte de la losa. Aquí se ve el dibujo, ¿cierto? Donde muestra los casetones de madera, la estructura en concreto de la losa y los elementos de acabado. Si yo cambio Si yo cambio aquí el tipo de losa, por ejemplo, si pongo una losa aligerada sin cielo, él inmediatamente me le quita el cielo raso y me va a mostrar el dibujo de una losa aligerada sin cielo raso. O si colocara una losa, una placa fácil, entonces me mostraría el esquema de una losa, de una placa fácil. Si pongo, por ejemplo, un steel deck sobre vigueta metálica, entonces me va a mostrar las viguetas metálicas y la losa maciza que tiene el steel deck sobre ella. ¿Sí? Recuerden que las corrugas en el steel deck no se ven en este corte, se verían en un corte que se mostrara por este lado, o sea que así se ve la losa en steel deck sobre viguetas metálicas. Bien, entonces como la opción es aligerada con cielo raso, ya lo elegimos. Una vez metemos los datos, él automáticamente pues hace el dibujo del corte de la losa y nos muestra la tabla del avalúo de cargas de la losa, donde nos va a mostrar aquí pues el peso propio de la estructura, o sea, todo lo que es concreto, viguetas, losa superior, losa inferior y el casetón de madera que hace parte pues del peso propio. Esta losa pesaría 3,40. Los acabados, tanto de piso como de cielo. Entonces aquí nos muestra el valor de los acabados en kilonewton por metro cuadrado. El peso de las divisiones de acuerdo al uso. Entonces unas divisiones de uso residencial, unas particiones en mampostería de uso residencial, se considera una carga de 3 kilonewton por metro cuadrado, o sea, 300 kilos por metro cuadrado. La suma de de estos valores del peso propio, acabados y muros nos da la carga muerta, que es de 8,54, y la carga viva, pues para residencial, es de 1,8 kilonewton por metro cuadrado, es decir, 180 kilos por metro cuadrado. La carga total de servicio va a ser de 10,34 kilonewton por metro cuadrado, o sea, más o menos 1.034 kilos por metro cuadrado, es decir, aproximadamente 1 tonelada por cada metro cuadrado pesa esa losa. Es un peso, digamos, relativamente estándar para este tipo de losas. Eh, Aquí vuelve y me muestra, pues, aquí me muestra ya la carga de diseño, o sea, estas cargas que son de servicio, las reales de la estructura, que se amplifican por los factores de carga que tiene la norma sismorresistente, que son de 1,2 la carga muerta y 1,6 la carga viva. Entonces se hacen esas multiplicaciones y se dan aquí las cargas de diseño y la suma de esas dos sería la carga de diseño, que es de 13 kilonewton. Con esta carga es que se diseñan estructuralmente los elementos, o sea, se calculan los refuerzos en el concreto. Con estas se dimensionan con estas es la que es la carga que el programa usa para dimensionar los diferentes elementos de la estructura. Y esto es lo que llaman el factor de carga promedio, que se usa pues para hacer diferentes cálculos dentro de la estructura. Entonces, ese es el módulo de avalúo de cargas del programa Predim. Entonces, allí ya lo pueden ver, ya saben que si
pues pueden explorar los diferentes acabados. Miren que si yo coloco ya una losa aligerada sin cielo raso, entonces inmediatamente aquí en las opciones de cielo raso me desaparece la opción de cielo raso repellado y empiezan a aparecer eh, el cielo raso a la vista o el cielo falso en icopor, en madera o en panel yeso, que son los que están considerados aquí en el programa. Los pesos de esos tipos de cielos rasos. ¿Sí? En la opción, en los casetones aparecería la opción de casetón recuperable, porque claro, si yo ya no tengo cielo raso, yo podría utilizar un casetón recuperable. ¿Sí? Además de los anteriores, aparece el casetón recuperable. Y así digamos que con cada tipo de losa aparecen diferentes opciones. Por ejemplo, con una losa en Steel Deck, miren que no aparecen opciones de casetón, o sea, la única opción es que no hay casetón porque en ese caso no utilizaríamos casetones. Eh, ya vemos las opciones de las baldosas y eso. Entonces, ese es básicamente el módulo de cargas. Entonces, aquí nosotros regresaríamos al menú de pórticos de concreto y ya tendríamos pues para el siguiente paso que es el predimensionamiento de las columnas que lo veremos en un video posterior. Muchas gracias.